Muy bien, agradecemos al profesor Santiago Roca, economista graduado en Estados Unidos. Ha sido, digamos, el cargo que más se acerca al tema que nosotros vamos a tener ahora, es el de presidente del INDECOPI, el Instituto de Defensa de la Propiedad Intelectual. Un gran investigador en los temas de innovación y de patentes, un tema importante para científicos e ingenieros en estos tiempos en que el conocimiento toma valor precisamente a partir de las patentes. El mundo es eso, lo que ustedes tienen en sus manos, los celulares, etcétera, han sido elaborados pagando miles de patentes. El celular en sí no es un invento, es el conjunto de centenares o miles de inventos. Cada uno de ellos significa patente y tiene que ser pagado al inventor del patentó. Bueno, en fin, el profesor es el experto, simplemente quería introducir. Santiago Roca es un gran amigo de la UNI y merece un gran aplauso. Buenas tardes, muy agradecido en primer lugar a Modesto Montoya por invitarme a compartir unos breves momentos con ustedes para un poquito reflexionar sobre el tema de la biodiversidad y la propiedad intelectual, o sea, biodiversidad y patentes. Rápidamente, la biodiversidad es muy heterogénea y se utiliza de múltiples maneras. Evidentemente todos las quieren usar, todos las quieren utilizar, pero nadie la quiere ni conservar ni pagar por su uso. ¿Ah? De otro lado, tenemos la propiedad intelectual. La propiedad intelectual nace históricamente como nace a raíz de un problema de falla de mercado. Yo no sé si ustedes han estudiado un curso de economía básico y han visto el tema de las fallas de mercado. Cuando el mercado no funciona bien, hay una falla de mercado. Y por ejemplo, en el tema de la innovación, en el mercado de los innovadores, existen también fallas de mercado. Hay algunas innovaciones que se pueden realizar, uno invertir para lograr innovar y crear algo nuevo, y luego introducirlo al mercado y que funcione el negocio bien. O sea, que al introducir el invento en el mercado, el que hizo los esfuerzos de inversión salga a vender el invento, cubra los costos del nuevo producto y tenga utilidades las suficientes para que también pueda recuperar la inversión que le costó hacer ese nuevo producto, o ese nuevo proceso. Entonces, en una gran cantidad de sectores de la actividad económica, tú no necesitas protección. Los actores económicos invierten su dinero, su mente, su esfuerzo, crean algo nuevo, lo introducen al mercado y comienzan a recuperar lo que invirtieron, obtienen las utilidades que se llaman utilidades normales. La teoría económica habla de la libre competencia como la situación en la cual las empresas compiten una con la otra, pero cada empresa logra recuperar sus costos para producir y además obtiene utilidades normales. ¿Qué son utilidades normales? Son las utilidades que te permiten recuperar tu inversión. Por eso que en la teoría económica se dice que hay algunos sectores que son
monopólicos, porque existen monopolios naturales. Cuando hay solamente una empresa y no hay libre competencia, entonces el monopolista tiene el poder de fijar precios más altos o restringir la producción y por lo tanto obtiene utilidades sobrenormales, utilidades extraordinarias por ser monopólico, por ser el único productor. Cuando tú eres el único productor, tú puedes ponerle el precio que quieras al producto, de tal manera que puedas obtener utilidades normales. Por eso que la teoría económica, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en la China y en la Cochinchilla, cuando hay situaciones de monopolio natural, surgen la idea de los reguladores. El papel del regulador, ¿qué cosa es? Es colocar tarifas a los que tienen monopolio natural, o sea, precios a los productos que venden aquellas empresas que tienen monopolio natural, y eso significa que el regulador fija una tarifa en el agua, en la electricidad. Aquí hay OCEPTEL, los INERMIN, etcétera, varios reguladores, y en todos los países existen reguladores que lo que hacen es fijar los precios de estos servicios que ofrecen, que son monopólicos. ¿Cómo fijan tarifas los reguladores? Tienen modelos económicos que utilizan, la SUNAS, los INERMIN, modelos económicos en que simulan para que el privado, la empresa que está generando la electricidad o produciendo el agua, sean capaces de cubrir sus costos de producción y que además obtengan las utilidades normales que deberían existir si fuese una situación de libre competencia. Entonces, los modelos de los reguladores para fijar tarifas simulan precios de libre competencia que les permite a las empresas que producen estos servicios monopólicos recuperar sus inversiones normales. En el caso del mercado de la innovación, se encuentra, uno se da cuenta que comienzan a haber inventores que comienzan a crear nuevos productos, pero que esos productos, una vez que se introducen al mercado, rápidamente son imitados. Se imitan, se copian tan rápido que el que invirtió en hacer la innovación no recupera su inversión. Porque los que copian no han hecho la inversión que hizo el que inventó, el que creó ese nuevo producto. Y como no hizo esa inversión, el que copia rápidamente lo copia, no tiene esos costos que ha tenido el primero y le arruina el negocio, al primero, al que hizo el esfuerzo para lograr crear ese nuevo producto. Entonces, eso es lo que se llama una falla de mercado. El mercado de innovación, en algunas ramas de actividad económica, música, por ejemplo, la música, en algunas ramas de la actividad económica, sobre todo en las ramas de información, copia muy rápido y no le permite al creador recuperar sus esfuerzos de haber creado ese nuevo producto. Entonces, uno se pasa invirtiendo dinero y esfuerzo para crear una base de datos. La introduces al mercado, te la copian rápidamente y como pólvora, su precio se vuelve casi cero, muy barato, y el que invirtió, que le costó de repente un montón de dinero, armar la base de datos, buscar la información, invertir acá, no recupera ni siquiera su inversión. Por eso es que en el siglo XIX aparecen las propuestas para que se resuelva esta falla de mercado. El mercado de innovación tiene una falla. Hay algunas actividades económicas donde no se recupera el esfuerzo de meterse a crear algo en esa actividad económica. Por lo tanto, había varias posibilidades. Una es decir, bueno, pues así es.
así es la competencia, y si le copian, lo copian, porque en los demás sectores económicos, que no son fáciles copiar, uno hace su esfuerzo, la demás gente, como dice la teoría de libre competencia, los que quieren competir con esa empresa que ha introducido un nuevo producto, miran el producto, tratan de copiarlo, pero se demoran en copiar, no es fácil copiar. Entonces, mientras van tratando de imitarlo, lo logran imitar ya después de varios años, y el pata ya recuperó sus inversiones, y aparte ya está adelantado, ya está en otro nuevo invento, en la misma rama, ya está en otro nuevo invento, y siempre está delante del otro. Y según Schumpeter, un famoso economista alemán, austriaco-alemán, Schumpeter decía, la competencia entre empresas es la madre de la innovación. Porque van a competir entre ellas, se van a tratar de imitar, pero en la imitación otras avanzan, unas avanzan más rápido que otras, pero como se demoran en copiar, cada uno recupera sus costos, recupera su inversión y obtiene utilidades normales, diríamos así. Eso es lo que decía Schumpeter. Sin embargo, se encontró que habían ciertas actividades económicas, ciertas industrias en que eso no ocurría. Por lo tanto, era una falla de mercado, porque nadie quería invertir en esas industrias donde era muy fácil copiar. ¿Por qué meto mi plata ahí si me van a copiar y al final no voy a recuperar la inversión? Por eso que a algún idiota, hombre de grandes ideas, se le ocurrió el tema de la propiedad intelectual de las patentes. ¿Cómo hacemos para no desincentivar que creadores se metan a estas industrias donde hay falla de mercado, donde es muy fácil copiar? Entonces la propuesta fue la patente. Tenemos que ofrecerle una patente. ¿Qué cosa es una patente? Es un papelito donde el Estado te permite a ti tener monopolio, en este caso no es natural, sino es monopolio legal, porque el Estado da la ley que dice yo protejo a este inventor. Por lo tanto, esta protección, ¿qué significa? Que nadie lo va a poder copiar, porque quien lo copia va preso, ¿no es cierto? Va preso. Entonces, la discusión en esa época, en el siglo XVIII, XIX, era la discusión, ya, pero ¿por cuánto tiempo lo proteges? ¿No es cierto? Porque está bien, tú trates de proteger a ese que está colocando sus esfuerzos y su dinero y su creatividad en algo, porque no va a recuperar su inversión, porque rápido lo van a copiar, porque esa industria tiene esas características, se puede copiar muy rápido. Entonces la pregunta era, ya, estamos de acuerdo que lo vas a proteger para evitar que no haya innovación en esos sectores, porque si no hay alguien que lo protege, esa industria no florece. Nadie va a invertir en esa industria, porque yo invierto y se la lleva los copiadores. Entonces la discusión de las patentes en el siglo XIX, XVIII era, bueno, ¿cuántos años le damos protección? Protección para que no le copien. Y si tienen protección para que no le copien, tienen protección de ponerle el precio que quieran por el producto. Ellos podían ponerle el precio que quisieran por el producto porque ya tenían una patente. Entonces se crea el sistema de patentes. Pues el sistema de patentes es un tema muy legítimo. ¿Por qué? Porque te protege de aquellos que quieren invertir en algo nuevo, en donde es muy fácil copiar. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿y por cuánto tiempo lo proteges? Entonces, por eso es que ustedes tienen que la legislación de patentes a nivel mundial en el siglo XIX y en el siglo XX, algunos países protegían por 6 años, otros por 10 años, otros por 3 años, otros por 15 años, otros distintos años. Y algunos países protegían solamente determinadas industrias, las que eran más fáciles copiar, y no protegían, no daban patentes en otras industrias. Porque en las otras industrias, ¿para qué voy a dar patentes si quien inventa algo compite con otros y la libre competencia origina que el progreso avance porque la innovación es fruto del
de la libre competencia, de las mejoras que cada uno hace al sistema, y ahí tiene sus utilidades normales, los que están en esas industrias tienen utilidades normales, no hay problema con esas industrias. Entonces no permitían las patentes en un montón de industrias, solamente en aquellas industrias en que había facilidad para copiar y uno no recuperaba sus inversiones. Y eso ocurre, y las patentes eran a nivel territorial, siempre han sido. Te protegen en tu territorio. Entonces, cada país, tú quieres tener protección en el Perú, tienes que tener la patente del Perú. Si quieres tener protección en Estados Unidos, la patente de la autoridad de patentes en Estados Unidos. El día de hoy se quiere mundializar esto, se quiere que la patente de cualquier país del mundo valga en todo el mundo. Y esa es una gran presión que hay de los países desarrollados, que quieren que sus patentes tengan validez en todo el territorio mundial, diríamos así. Pero hasta que llegamos a 1994, hace apenas 20 años, se crea la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y dentro de los acuerdos de la OMC se incorpora, se incluye un acuerdo sobre patentes, sobre propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? Fue casi acuerdo casi obligatorio, porque si un país quería formar parte de la OMC, tenía que firmar todos los acuerdos. Eran como 20 y tantos acuerdos los que se iban a tener. Entonces, metieron el acuerdo de patentes ahí y claro, tú podías estar en desacuerdo, un país podía estar en desacuerdo con eso, pero si no firmabas eso no podías ser parte de la OMC. Y la OMC, la Organización Mundial de Comercio, pues, o sea, todo el mundo quería ser miembro de la OMC. Entonces todo el mundo firmó el acuerdo de propiedad intelectual o de patentes de 1994. ¿Qué dice este acuerdo y cómo se diferencia de los acuerdos anteriores o de las normas de patentes anteriores? Que en el acuerdo de 1994 de la OMC sobre propiedad intelectual y patentes se acuerda que se puede dar patentes a todos los sectores de la actividad económica. No había, todos los sectores son protegibles por patentes. O sea, el Estado le puede dar un papel en que dice, en tu negocio tú tienes monopolio. Y está protegido. Si alguien te quiere copiar, el que copia lo encuentra, lo denuncia y va preso. Porque eso es lo que es la patente. La patente mete preso a aquellos que te copian. Pero se generalizó para todos los sectores, no solo para aquellos sectores que era fácil copiar. Y en segundo lugar, se homogenizó el plazo de duración de las patentes a 20 años. 20 años de plazo. Una vez que te dan la patente expira después de 20 años. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, un montón de patentes de medicamentos que tienen monopolio por 20 años, ponen el precio que quieren a sus inventos, los nuevos medicamentos, y después de 20 años ya se les quita la patente. Por eso es que después de 20 años aparecen los genéricos. Ustedes comparan el precio de un genérico, un medicamento genérico, vale 1, y un medicamento que tiene patente vale 100, o 30 veces el precio del genérico. Pero los genéricos solamente pueden aparecer después de 20 años, porque ya después de 20 años ya lo puedes copiar, ya puedes imitar la fórmula que ha utilizado la empresa que inventó el medicamento ese, y ya lo puedes utilizar y nadie te mete preso. Entonces ya usas esa, ella prescribió la patente, ha prescrito la patente y ya puedes usarla. Entonces, esta legislación del año 1994 en realidad ha cambiado el mundo, porque ahora te dan patente, o sea, te dan monopolio para cualquier actividad que inventes algo nuevo.
y te lo protegen por 20 años. Entonces, todos los países del mundo, de la OMC, han tenido que cambiar su legislación de patentes. El que protegía por 4 años, el que protegía por 6 años, el que protegía por 10 años, el que solamente protegía la industria, pero no protegía, por ejemplo, el área de información, pero no protegía la industria, porque pensaba que no era necesario proteger, porque el inversionista que hacía un invento en esa actividad recuperaba su dinero y tenía utilidades normales sin necesidad de ninguna protección del Estado, porque no había falla de mercado. La falla de mercado solamente ocurría, falla de mercado, el mercado de innovar, el mercado de tecnologías. Cuando hay una falla en ese mercado, entonces ahí era necesaria la patente y era muy legítimo, evidentemente, desde el punto de vista económico, de que el Estado se preocupe en dar protección para que aparezca innovación en una área en la cual es muy fácil copiar. Entonces, la patente como instrumento es muy legítimo, es recontra legítimo. Pero con la nueva versión de la patente, en que ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Todo el mundo que inventa, lo primero que hace, ¿qué cosa es? ¿Ah? Se quiere patentar para tener protección. Yo quiero una patente, Entonces va a la patente y quiere una patente que me den protección. Porque quiere, evidentemente, tener monopolio, ponerle el precio que quiera al producto que está inventando. Entonces, al final de cuentas, puede ser que no necesite protección ese invento y que ese inventor recupere su esfuerzo y su dinero que ha invertido sin necesidad de que el Estado le dé un monopolio. Y ahora, con la nueva interpretación de las patentes, el Estado le da monopolios a todos los inventores que lo busquen. Le puede dar monopolio. Entonces, miren el rol del Estado, cómo está cambiando en el tiempo. El Estado era una institución que su función principal era procurar el bien común de todos y generalmente ayudar a los más débiles, a los que tenían menos ingresos, a los que nacían con incapacidades, ese rol tradicional del Estado que nosotros conocemos. El rol de un Estado que trata de equiparar oportunidades, de apoyar al débil, pero ha comenzado a emerger desde 1994 un rol del Estado que apoya y que le da monopolios a los más capaces, a nosotros, los más inteligentes, los que nos podemos valer por nosotros mismos. Ahora, yo soy más capaz, creo algo nuevo, voy y quiero una patente, quiero un monopolio. Voy y lo presento a la autoridad, tengo un monopolio, nadie me puede copiar porque quien me copie lo meto preso. Entonces pongo el precio que me da la gana y yo me lleno de dinero, me lleno de plata y tengo lo que son utilidades sobrenormales, porque quien tiene monopolio, y hemos explicado al comienzo de la exposición, que si uno tiene un monopolio natural, tiene utilidades sobrenormales. Por eso es que los reguladores han sido creados para evitar que los que tienen monopolio natural tengan utilidades sobrenormales. Y el regulador, su función de regulador es que el monopolista natural tenga utilidades normales, las utilidades que obtendría si hubiese situaciones de competencia. Ese es el concepto o sea, los precios de los reguladores, los precios de las tarifas son precios que deben simular precios de libre competencia, que le permitan a la empresa que produce esos servicios ganar dinero en el concepto de utilidad normal. Entonces le quitan la utilidad sobrenormal. Si no hubiese regulador podría tener utilidades sobrenormales porque colocaría precios muy por encima. Pero ¿qué sucede? En el caso de las patentes, como son patentes, son monopolios legales que el Estado le da a los más capaces,
Miren cómo ha cambiado la función del Estado. El Estado apoyando a los más capaces. No se crea en forma paralela un regulador para que fije precios de esos productos, precios de competencia. Entonces, no hay regulador para todas las patentes, para simular precios de competencia en todas las patentes. Entonces, cada dueño de patente, cada tenedor de la patente pone el precio que le da la gana y tiene rentas extraordinarias, utilidades sobrenormales específicamente. Entonces, eso es la situación de las patentes el día de hoy. Y, por supuesto, todas las empresas en el mundo el día de hoy están buscando tener patentes porque es lo que le da la ventaja para competir. Si yo tengo una patente, pucha, ya nadie me puede copiar, pongo precios que me da la gana y obtengo mejores márgenes en mi negocio. Y el día de hoy el sistema está siendo cuestionado porque ahora si ustedes miran los litigios que hay por las patentes, no, que esa patente me pertenece, que pucha, en Estados Unidos el monto de litigios porque se pelean por las patentes. Y en las escuelas de negocios, lo que se les enseña a los muchachos hoy día en las escuelas de negocios es: tú quieres ser exitoso, oye, compadre, consíguete una patente, porque la patente te permite poner el precio que tú quieras y tener utilidades sobrenormales, no utilidades normales. Entonces, ha habido esa, yo diría, tergiversación del sistema de patentes. El sistema de patentes cumple su papel cuando hay una falla de mercado, en ciertos sectores no hay falla de mercado, pero no hay por qué darle una protección, el Estado darle una protección a cualquier hijo de vecino, porque ha inventado algo. Porque si no, imagínense, ¿por qué el Estado no me da a mí una patente para que yo coloque mi sueldo de profesor y me ponga lo que quiero de precio? No, pues yo soy creativo, soy creativo. Entonces, claro, Estados Unidos, cuando crea el sistema de patentes, el presidente tiene que ver el contexto. Estados Unidos creó el sistema de patentes en 1800, no sé cuánto, con el presidente Abraham Lincoln. Y Lincoln, ustedes saben cómo fue que convenció al Congreso norteamericano para que le apruebe la ley de patentes. Lincoln fue muy, muy directo, le dijo: señores representantes del pueblo norteamericano, esta ley que estoy presentando acá es una ley que puede hacer de los Estados Unidos el país más grande y poderoso del mundo. Porque si ustedes aprueban la ley de patentes, los creadores van a estar motivados a usar más sus capacidades para crear más. Y mientras más podamos crear los ciudadanos americanos, vamos a dominar el mundo, porque vamos a producir tecnologías que no producen los alemanes, que no produce Europa, no producen Inglaterra, etc. ¿Y cuál va a ser el incentivo? El incentivo va a ser que los que inventan van a tener una patente y van a poder cobrar lo que quieran por eso. Y van a estar protegidos porque quien lo copia va a la cárcel, va preso. Sin embargo, Lincoln, claro, esa es una visión chauvinista del Estado. El Estado, en este caso, quiere dominar el mundo, quiere ser, voy a incentivar a mis cerebros para lograr dominar el mundo y ser los mejores en todo en el mundo. Puede ser. La gente se mueve muchas veces por dinero. La gran parte de veces por dinero. Por supuesto que cuando le preguntas a los más inteligentes por qué se mueven, o a los profesores universitarios por qué se mueven, te dicen: no, yo no por el dinero, yo me muevo por el prestigio, por el reconocimiento de mis alumnos. Está el profesor Montoya. El profesor Montoya, él se mueve por reconocimiento que tiene de su gente. ¿Cuánto gana? 3.000 soles mensuales en la uni. Pero se siente, carajo, el reconocimiento que tienen sus alumnos. Entonces, claro, no todos se mueven por dinero, pero una gran parte de la gente se mueve por dinero. Entonces, Lincoln tenía en parte razón, decía: si la gente se mueve por dinero, entonces
yo le voy a dar monopolios a estos señores y en función a eso Estados Unidos va a desarrollarse tecnológicamente y vamos a ser el primer país del mundo. Recuerden ustedes, Estados Unidos en esa época era un país agrario, producía algodón, estaban los esclavos, quería industrializarse. Entonces la pregunta era, ¿cómo me industrializo? Entonces crearon la patente. Sin embargo, Lincoln fue muy honesto en el sentido que le dijo, señores congresistas, si ustedes quieren que Estados Unidos sea el país más desarrollado tecnológicamente del mundo, esta ley va a ser positiva para nosotros, pero tengo también que decirles que los consumidores norteamericanos, nosotros mismos, como consumidores, porque todos somos consumidores, todos somos productores, todos somos ciudadanos, todos tenemos varias funciones como seres humanos, como consumidores, como productores, como políticos, etc. Entonces le digo, ustedes como consumidores, con esta ley que van a aprobar en el Congreso, van a terminar pagando 3, 4, 5, 10 veces más por los productos que se produzcan, porque todos van a tener monopolio. Entonces, el costo de lo que van a aprobar ustedes el día de hoy es que todo el pueblo norteamericano va a pagar 3, 4, 5 veces más por los productos que produzcan los inventores, que van a tener patentes. Inmediatamente después de eso dijo, ¿están ustedes de acuerdo que los Estados Unidos sea el país más grande y poderoso del mundo? Y el Congreso dijo, sí, señor presidente, aprobamos la ley de patentes. Y aprobaron la ley de patentes. Y evidentemente, no hay duda de que Estados Unidos con esa ley se ha vuelto, de ser un país agrícola, se ha vuelto evidentemente un país tecnológicamente el país más avanzado del mundo. El problema el día de hoy evidentemente es que ellos dominan todas las patentes y tienen la protección que la patente le dan para hacer monopolios, ya no solo en Estados Unidos, como el sistema se generalizó en 1994 con la creación de la OMC, ahora las patentes son obligatorias en todos los países del mundo, y las patentes que están en Estados Unidos vienen al Perú y obtienen protección de patente en el Perú también. Claro, habría que preguntarle ahora ya no a los ciudadanos norteamericanos, sino a los ciudadanos del mundo. ¿Están de acuerdo ustedes en pagar 3, 4, 5, 10 precios 10 veces más altos por los productos para que los Estados Unidos, que son los tenedores del 95% de las patentes del mundo, sea cada vez más rico? Es una respuesta que los estados tienen que dar. Los estados hasta el momento han aceptado este sistema de patentes que existe hasta el día de hoy. Para resumir esto, en el tema de la biodiversidad, hay este problema. La biodiversidad la tenemos nosotros, los países megadiversos. La propiedad intelectual se obtiene cambiando algunas cositas de la biodiversidad. Cambias el orden de los genes y generas algo diferente. ¿Cuál es el problema que hay con esto? Que los países vienen acá, de otros países vienen acá, se llevan nuestra biodiversidad, los recursos genéticos y los extractos de las plantas, etcétera, no quieren pagar por ellos porque dicen, no, eso es natural, pertenece al mundo, pertenece a la humanidad, se los llevan, cambian el orden de los genes, tienen la ingeniería genética de su lado y luego los patentan. Y no solamente patentan los recursos naturales y genéticos nuestros, sino patentan hasta los conocimientos tradicionales que se han generado en nuestros pueblos indígenas, que han observado para qué sirven las plantas, para qué sirven las cosas, se las llevan los conocimientos y los patentan al otro lado y tienen monopolios legales que luego tratan de hacer predominar en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Entonces hay una disputa muy grande el día de hoy entre la legislación que trata de proteger la biodiversidad y reconocer que se tiene que pagar por los recursos
que están en la biodiversidad que pertenece a nuestros países, y eso tienen que pagarlo las empresas que tienen la tecnología, la ingeniería genética y etcétera. Y de otro lado, se tiene que, de alguna manera, balancear mejor el tema de la propiedad intelectual, porque al ritmo que vamos, de todos estos productos originalmente nuestros de la biodiversidad van a terminar siendo patentados con precios 10 veces más altos, van a llegar a nosotros y nosotros ni siquiera nos pagan por nuestros recursos. Entonces, evidentemente los estudiantes del Perú, nosotros ya estamos pasando a la pensión 65, entonces los estudiantes del Perú deben interesarse por estos tópicos porque esto define nuestro futuro. Claro, los americanos han definido su futuro y pelean por sus intereses. Desde Lincoln, él daba leyes para defender sus intereses de ellos. Ellos están buscando sus intereses, ellos están buscando vivir mejor, progresar, ganar mejor. Les importa un bledo el resto. Y nosotros no tenemos personas que reflexionen sobre esto, que propongan alternativas, que traten de dar un mejor balance al tema de la propiedad intelectual, en este caso específico con el tema de la biodiversidad. Muchas gracias. Bueno, entonces, rápidamente las preguntas, como es de costumbre, vengan al estrado para que sean también grabadas. La primera pregunta viene de... A ver. Se han asustado, ¿eh? Ante todo, muy buenas tardes, señor expositor. Felicitaciones por lo que he expuesto. Me llamo Jorge Alimborgo y soy profesional en ingeniería electrónica. Mi pregunta es la siguiente. Si por decisión del pueblo es elegido Pedro Pablo Kuczynski y quiere firmar un acuerdo con los Estados Unidos para pasar a hacer dependencia como lo es Puerto Rico, ¿sería viable en materia de ciencia y tecnología para nosotros o Estados Unidos haría lo que mejor le convenga con nuestro país? Gracias. No tiene que ver mucho con el tema, así que sé breve. Es el debate que tuvo Puerto Rico cuando tuvo que decidir si se adhería a ser parte de los Estados Unidos o si se mantenía como Estado independiente y soberano. Entonces, claro, Puerto Rico decidió adherirse y ser parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un espíritu de cuerpo muy importante. Uno de esos espíritus de cuerpo es que si Puerto Rico se adhería a Estados Unidos le iba a meter 500.000 millones de dólares anuales para levantar el nivel de producción y el nivel de vida de los puertorriqueños. Como Estados Unidos, claro, tiene excedentes importantes, una gran parte de ellos por las patentes, porque por patentes recoge plata de todo el mundo. Entonces tiene la capacidad de poder transferir, igual que ha hecho Alemania. Alemania, cuando Alemania del Este se derrumba, los alemanes del Este tuvieron la opción de integrarse a Alemania del Oeste. ¿Qué hizo Alemania del Oeste para que se integren? Si ustedes se integran, como ustedes están menos desarrollados que nosotros le vamos a transferir todos los años no sé cuántos miles de millones de euros para que ustedes se vayan emparejando con nosotros. Entonces, claro, si le plantea la pregunta en términos de esos términos tan etéreos de que si a un país le conviene o no ser parte de la Unión Americana, desde el punto de vista económico, diríamos, seamos americanos porque nos van a dar plata, nos van a dar dinero, nos van a dar esto.
Esa es una manera de ver las cosas. Otra manera de ver las cosas es imposible. Pues, o sea, ¿cuál es la diferencia de la nación de uno contra la del otro? Si hay diferencias culturales, ¿qué es lo que quieres, qué es lo que buscas como nación? ¿Vamos a tener un presidente y una primera dama norteamericana? ¿Cuál es el problema? Exactamente. Entonces, claro, esa es una pregunta improbable también que ocurra, porque no te van a dar ningún de ese tipo. Ya que no hay voluntarios, aquí, el último, pero tiene que venir acá. No es entrar el expositor para que sea grabada su pregunta. Repito, ustedes desde el principio de que tienen que tomar, para que han llegado tarde, algunas ideas que van a lo largo del sector avanza, las ideas importantes que ustedes consideran una lista de ideas, dar una conclusión y lo que después de ir para su carrera. Si no hacen eso, ya me ponen el problema porque va a ser calificado. Doctor, hay una empresa que produce una sustancia para la industria alimentaria. Le entrevistaron en la televisión y le dijeron, ¿y a qué se aplica esa sustancia? Por ejemplo, a los que fabrican panetones para mejorarlos, o a las conservas para que sean mucho mejores. Entonces ellos no fabrican, no fabrican el producto terminal, sino ayudan a las otras. Y dijimos, ¿y esos productos que ustedes inventan, los patentan? No necesitamos patentarlos porque estamos en la nueva economía. Y la nueva economía no requiere patentes. Y eso no lo entendí. Si me puede dar una luz. Claro, habría que preguntarle más bien la luz al que no quiere patentar eso, pues se supone que si lo patenta, o sea, el sentido común que me dice que si patenta ese ingrediente, quiere decir que le va a ponerle el precio que le dé la gana, porque si es el único que lo produce, porque si fuera él el que ha inventado ese ingrediente y es el único que lo produce, y tiene una patente que dice que nadie más podría producir eso, porque si no va a la cárcel, porque estaría copiándolo y iría a la cárcel. Entonces, si nadie puede producir lo que él ha creado, él podría ponerle el precio que le dé la gana y venderle ese ingrediente al que lo usa y tener más dinero. Entonces, usted me pregunta, ¿y por qué no la patenta? La nueva economía. Puede ser que no la patente porque no es un producto que pueda ser protegido para que nadie lo copie, o que ya existe en el mercado, tienen muchos sustitutos en el mercado, entonces patentarlo es perder la plata porque tiene sustitutos que hacen lo mismo que lo que hace mi producto y se venden en el mercado, y por lo tanto no necesito patentarlo, lo que necesito es permanentemente mejorarlo y mejorarlo. Esa puede ser otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que sea una persona como yo, que yo no patentaría porque, o sea, yo digo, ¿cómo yo voy a aprovecharme con un monopolio en el mercado? Yo invento algo, recupero mi inversión y tengo mis utilidades normales y listo. Que tener un monopolio legal para yo beneficiarme, o sea, claro, parece algo natural, pero es justamente promover la monopolización del mercado, porque hace 40 años del universo de todos los bienes y servicios que hay en el mundo, tenían patente pues 0,5%. El día de hoy los bienes y servicios patentados ya están en 10, 15, 20% de todos los bienes que se producen en el mundo. Y cada vez que se produce un bien nuevo, tiene patentes. Entonces, el mundo va a terminar siendo un mundo en donde en vez de haber competencia, libre competencia, va a haber un montón de monopolios protegidos por el Estado. Pero eso, ¿de qué Estado? ¿Monopolios de quiénes? De 5 países. Y eso se llama patente corso. Patente de corso, efectivamente.
Entonces ahí está el problema, ¿eh? O sea, este es un tema bien importante para el futuro de los países, de la humanidad en realidad, ¿eh? Porque ¿qué va a pasar? Miren ustedes, el mundo se hace cada vez más desigual. ¿Y por qué se hace más desigual? Ustedes han escuchado de Piketty, los libros de Piketty, pero ¿qué demuestran esos libros? Que el mundo cada vez se vuelve más desigual. Una de las principales de las razones por las cuales cada vez es más desigual es porque los dueños de las patentes cada vez se hacen más ricos porque tienen precios monopólicos. Entonces, cada vez más ricos, entonces hay mayor desigualdad. Mi pregunta es, claro, no va a pasar en este siglo, pero conforme la desigualdad vaya creciendo porque las patentes se concentran en los más capaces de la humanidad se concentran las patentes. Entonces, la humanidad cada vez va a ser más desigual hasta que explote, porque la gente se va a sublevar cuando vea que esta desigualdad crece. Así como desapareció el feudalismo, luego de varios siglos de existencia del feudalismo, y que los esclavos tenían que trabajar con el señor feudal hasta que se rebeló y vino la revolución y el asunto de ese tipo, la próxima gran revolución que va a venir, no sé, de aquí a 2, 3 siglos, es cuando, si este sistema no se corrige, si no se entiende que la patente es un instrumento legítimo y valioso, muy valioso, para resolver fallas de mercado cuando hay actividades económicas que se pueden muy fácilmente copiar. Y que por lo tanto es un instrumento útil para ese tipo de sectores, pero no para que alguna gente se vuelva millonaria y no necesita que el Estado la proteja. Yo me puedo volver millonario, pero con mi propio esfuerzo, etcétera, pero no con un papel del Estado que le da una patente de corso para que ponga el precio que le dé la gana. Entonces, usar el Estado, entonces, eso hoy día no se ve, porque el mundo no lo entiende así. El mundo sigue hablando de las patentes, pero de aquí a 2 siglos, yo estaría muerto yo, pero de aquí a 2 siglos la siguiente gran explosión de la humanidad va a ser consecuencia de no haber puesto coto al sistema de patentes en su sentido original. La patente es legítima, es muy válida y tiene que manejarse, gestionarse bajo cánones diferentes, bajo los cánones de que hay que resolver una falla. Cuando hay falla de mercado, el mercado de innovación, es importante la patente, pero la patente no se puede generalizar a todos los sectores, todas las actividades económicas, todas de forma de one size fits all, en inglés. One size fits all, o sea, una manera de homogeneizar 20 años de plazo para todo el mundo, no puede ser. Entonces hay que hacer investigación, reflexionar, escribir y proponer un sistema de patentes que sea más concorde con el beneficio de toda la humanidad y no solamente de unos cuantos, que son los que actualmente se van a beneficiar y que van a generar la explosión de aquí a 3 siglos. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor. Viendo la parte positiva, como acá hay gente inteligente, si quieren ustedes ganarse bien la vida, pues tienen que patentar, tienen que inventar algo, y así pasan del lado de los poderosos, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero si no patentamos, pues estamos muertos. Aquí estamos entre muchachos con una inteligencia superior a la promedio, por lo menos, ellos están del otro lado de tus ideas, quieren que las patentes se respeten. Y justamente el siguiente expositor, Kevin Contreras, viene de París, está haciendo investigaciones de aplicaciones de la física en el diagnóstico del cáncer. Ustedes van a ver, interesante, y de repente él no está de acuerdo con tus ideas, quiere que la patente dure 100 años, porque de repente nos está trayendo alguna idea que ustedes, muchachos, tienen que ver qué parte de la investigación de Kevin Contreras puede ser patentada y si él está logrando cosas interesantes, de repente cuando venga la próxima vez saldremos a recibirlo bajando de su Cadillac. Muchas gracias, profesor. Gracias. Sí.